Que el Señor les bendiga, hermanos. Un placer nuevamente estar con ustedes para juntos estudiar la palabra del Señor. Gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por sus cuidados. Y bueno, vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Vamos a pedirle que nos ayude, que nos guíe, que nos ilumine, para que lo que estudiamos en esta ocasión sea realmente de bendición para nuestras vidas y que podamos pues aprender un poco más de su palabra. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por tus cuidados, por tu misericordia, y te rogamos, Padre, de que en este momento tú nos ayudes a que vamos a estudiar tu palabra, a que podamos, Señor, entender y poner en práctica lo que vamos a aprender en esta ocasión. Padre bendito, queremos poner este tiempo en tus manos. Guíanos a través de tu Espíritu, Señor, y abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos atesorar tu palabra en esta ocasión. Gracias, Padre. Bendice a cada hermano que estará escuchando esta clase, y que también te pido, Padre, de que tú puedas bendecir sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, siguiendo con la secuencia de las lecciones, esta ocasión nos toca la sesión 3 y toca acerca del tema perdonar. En los aspectos que hemos venido estudiando, que nos van a ayudar a poder manejar mejor las relaciones difíciles, pues el perdonar nos va a ayudar a que esas situaciones difíciles, esas relaciones difíciles sean fortalecidas. Vamos a leer, porque la porción bíblica que tenemos para la clase de este día se encuentra en el libro de Mateo. El libro de Mateo, el capítulo 18, versículos 21 al 28. Lo voy a leer, ustedes me siguen con la vista, y dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No habías tú también tener la misma misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre, dijo el Señor celestial, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Una porción muy linda. El Señor Jesús enseñando a sus discípulos, en este caso enseñándole acerca del perdón. Y Pedro, dice la porción que acabo de leer, se le acerca a Jesús y le pregunta: bueno, ¿cuántas veces tengo yo que perdonar a aquel que me ofende? Y Jesús le dijo: bueno, le dije, ¿hasta 7 veces? Dice Pedro, y Jesús le responde: no, yo te diría hasta 70 veces 7. Ahora, el tema de este día, como decía, es el perdón, el perdonar. El perdón restaura y fortalece las relaciones. El perdón restaura y fortalece las relaciones. Cuando nosotros practicamos el perdón, podemos remediar muchas situaciones.
Y dice acá como subtema, dice, el perdonar restaura y fortalece las relaciones. Como forma de introducción, cuando pensamos en cuánto Dios nos ha perdonado, yo pienso que la actitud que debe de producirse en nosotros es una actitud de perdón hacia aquellos que nos ofenden. Y eso pues nos lleva a hacer reflexión a la porción bíblica que acabamos de leer. Cuando nosotros pensamos, o deberíamos de pensar, cuando alguien nos ofende, o cuando alguien nos hace algún mal a nosotros, y estamos a veces un poco reacios o indecisos en perdonar o no perdonar, ya sea que lo hizo intencional o no intencional, lo que debería de venir a nuestra mente sería, ¿qué tanto el Señor me ha perdonado a mí y que yo no puedo perdonar a aquel que me ofendió? Esa sería la pregunta que tendríamos que hacer. Porque cuando nosotros ponemos en la balanza todo lo que el Señor nos ha perdonado y luego vemos la ofensa de X persona, X hermano hacia nosotros, veríamos de que realmente es insignificativa. El problema es de que muchas veces las cosas que nos pasan o que nos suceden o que nos hacen otras personas a nosotros, nos hiere tanto nuestro orgullo que no nos permite tomar el paso del perdón. Y eso es un punto muy delicado, pero muy dañino, porque realmente no es tanto la ofensa, sino es el ego que me han herido. Entonces, debemos de pensar en qué tanto Dios me ha perdonado para entonces yo poder tomar la actitud de perdonar yo también. Ahora, hay unas preguntas que yo quisiera que viéramos. En un versículo antes, en una porción antes a la que recién leímos, en el capítulo 18, versículos del 15 al 20, Jesucristo enseñó 4 pasos para resolver los conflictos entre creyentes. Porque también en esta ocasión vamos a ver nosotros cuál debe ser la actitud del perdón y por qué perdonar, pero también en caso de que la persona que nos ofenda y nosotros tenemos el deseo de arreglar la situación y la persona no quiere, entonces también la palabra nos da un procedimiento de cómo hacer para poder resolver esto. Si vamos ahí mismo, Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 20, es algo que el Señor había tratado antes de la pregunta de Pedro, y mira lo que dice. Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Primero dice el Señor, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Es el primer paso. Si alguien a mí me ofende y yo quiero resolver la situación, el Señor me dice de que yo tengo que ir y, aquí dice reprender, pero dice, ve y habla con él. Repréndele, bueno, pregúntale qué pasó. Y dice, estando tú y él a solas. Dice, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a un hermano. Mas si no te oyere, dice, ahora aquí está la situación. Si haciendo esta acción, tú resuelves la situación y te oyere, entonces has ganado un hermano. Pero, dice el Señor, mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Dice el Señor, bueno, tú vas, quieres resolver la situación, te escucha, perfecto, ganaste un hermano. Pero si no te escuchase, dice el Señor, entonces toma 1 o 2 que vayan contigo como testigos, para que en boca de para que en presencia de 2 testigos, dice, conste toda palabra. Luego dice, y si aún ni ahí, dice, no te escuchare o no quisiere resolver la situación, dice, dilo, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si aún ni escuchare la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. Así de simple. Este es un procedimiento bien práctico para aquellos que quieren o que queremos nosotros realmente estar en buena relación con las demás personas. Vimos que hay fricciones, que hay diferencias, pero tú quieres tener una buena relación con ellos y dices, bueno, esto pasó, lo vamos a arreglar.
tiene que haber una iniciativa y tienes que ser tú o yo que vamos a tomar la iniciativa. No esperar de que la otra persona la tome. Aquí no dice realmente quién va a tomar la iniciativa, pero es aquel que siente el toque de Dios para solventar la situación, va a tomar la iniciativa y va a ir. Y vuelvo a repetir, el Señor dice, ve tú y repréndele, ve tú y habla con él y arregla la situación. Si te oyere, ganaste un hermano. Si no te oyere, Señor, simple, toma 1 o 2 testigos contigo para que ante 2 testigos de toda palabra conste. Que hayan testigos. Y si allí dice no te escuchare o no te oyere, no quisiera resolver la situación, entonces dice, llévalo a la iglesia. Llévalo a la iglesia, preséntalo a la iglesia. Y si de aún allí quisiera escuchar, pues entonces el Señor, ya tranquilo. No te preocupes más. Tenlo por gentil y mundano, digámoslo así. Entonces el Señor es claro. Tenlo por gentil y publicano. Simple. Ahora ese sería el procedimiento si tú quieres realmente hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Ahora, una pregunta, mi hermano. Tengo una pregunta para ti. De acuerdo con Mateo 18, del 18:15, ¿quién debe tomar la iniciativa para arreglar un desacuerdo? De acuerdo a la porción que leímos, 18:15, ¿quién debería tomar la iniciativa en arreglar el problema? Pues la palabra lo dice, el ofendido. Dice, si tu hermano pecó contra ti, dice, tú ve y repréndele, dice la palabra. Entonces, la persona que tiene que tomar la iniciativa en resolver la situación es la persona ofendida. Muchas veces nosotros nos equivocamos y no, es que él me ofendió, él es el que tiene que buscarme a mí. Eso no es lo que dice la palabra. Perdón, la palabra dice que si tu hermano pecó contra ti, tú ve y reprende, ve tú y habla con él. O sea, es la persona ofendida. Una segunda pregunta que quisiera hacerte es, ¿cuántos pecados nos ha perdonado Dios? Lo que decía al inicio como introducción. Cuando nosotros pensamos en todo lo que el Señor nos ha perdonado, se va a producir una actitud en nosotros de decir, bueno, si Dios me perdonó tanto a mí, ¿por qué yo no voy a perdonar esta ofensa de mi hermano? Debemos perdonar a nuestro hermano, versículo 21, y debemos perdonar continuamente, versículo 22, de la porción que leímos. Debemos perdonar a nuestro hermano y debemos perdonar continuamente. Por eso que cuando Pedro le dice al Señor, y esto es una cifra significativa, dice, es que tengo que perdonar hasta 7 veces, y Jesús le dice, no, 7 veces no, hasta 70 veces 7. Entonces esto denota una continuidad, un perdonar continuamente. O sea, muchas veces las personas reinciden en lo mismo. Pero aquí el Señor nos exhorta a que debemos de perdonar continuamente. No decir, bueno, ya te perdoné una vez, si otra vez lo haces, no te perdono más. O esta que me hiciste, no te la perdono jamás porque ya lo hiciste muchas veces. No ese es el punto. El punto es que nosotros somos llamados a perdonar a nuestros hermanos y a perdonarlos continuamente, dice la palabra. ¿Cuáles son las dos características que Dios menciona en 1 de Juan 1:9? Un versículo muy conocido. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel y justo son las dos características que menciona 1 de Juan 1:9 con respecto al carácter de Dios cuando tiene que ver con el perdón. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel y justo. Siendo que Dios es un Dios de misericordia, Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel y justo. Dios es justo. Cuando el Hijo de Dios viene ante Él con corazón contrito y humillado a pedirle perdón por una falta, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice la palabra, y limpiarnos de toda maldad. Ahora, todos tenemos una deuda hacia Dios imposible de pagar. Tú y yo tenemos una deuda hacia Dios difícil de pagar.
Lo que tenemos y lo que somos es por la misericordia y por la gracia de Dios. Entonces es una deuda que no la vamos a pagar jamás. La misericordia es la base del perdón. Si nosotros no practicamos la misericordia, si nosotros no somos misericordiosos, no vamos a poder perdonar. No vamos a poder perdonar, dar ese paso hacia el perdón. Porque la misericordia es la base del perdón. Siendo Dios un Dios misericordioso, Él estuvo dispuesto a perdonarnos todas nuestras deudas. Siendo Dios un Dios misericordioso, fue por eso que Dios pudo perdonar toda nuestra iniquidad. Entonces, la misericordia es la base del perdón. Dios nos perdona por su gracia. Por su gracia Dios nos perdona. Dice la palabra que si Dios nos pagase de acuerdo a nuestras iniquidades, nadie de nosotros estuviese acá. Entonces, Dios nos perdona por su gracia. Dios nos perdona porque es un Dios de gracia. Por eso Dios nos perdona a nosotros. ¿De qué manera en Juan 4:19 debe afectar la forma que perdonamos a los demás? Por favor, vayamos allí a Primera de Juan. Por favor, busquen allí sus Biblias. Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera de Juan 4:9. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, dice el 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces la pregunta era, ¿de qué manera en 1 de Juan 4:9 debe afectar en que debo perdonar a los demás? Bueno, primeramente tengo que entender de que ya Cristo me amó y que me perdonó a mí. Pero vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a ir también a ver el 4:19, ahí adelantito. 4:19 dice, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Cuando leímos en el 4:9 y 10 de que Dios envió a su Hijo unigénito, lo envió por amor a nosotros. Si dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, el apóstol Juan toma como que parafrasea lo que está en Juan 3:16 y lo pone aquí en 1 de Juan 4:9 y 10 y 4:19 y dice, bueno, nosotros le amamos a Él, dice, porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, si nosotros decimos que amamos, es porque Dios nos amó primero. Entonces debemos de amar con ese mismo amor que Dios nos amó a nosotros. Entonces, para responder a la pregunta dice, ¿de qué manera 1 de Juan 4:19 debe de afectar la forma en que perdonamos a los demás? Sabiendo de que primeramente Dios me amó y me perdonó, entonces yo debo de amar y perdonar a los demás. Dios nos ha perdonado toda nuestra deuda. Eso está claro, ese fue el propósito de Dios. Dios nos ha perdonado toda nuestra deuda. La base del perdón de Dios es su misericordia. Debemos perdonar porque Dios nos ha perdonado. Así de simple. O sea, si nosotros nos rehusamos a perdonar a aquellos que nos ofenden, realmente es como que dijésemos que el amor de Dios no mora en nosotros. Y Juan lo habla en mucho detalle en la primera, segunda y tercera carta. Juan habla con detalle y dice, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, el amor de Dios tiene que morar en nosotros. Y habla mucho del amor Juan. O sea, nosotros no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a los demás. Y no amamos al prójimo. Nosotros no podemos decir, soy hijo de Dios, Dios me ha perdonado esto y esto, y yo no tengo la capacidad de perdonar la ofensa que alguien me haga a mí. Es así de simple. La palabra es práctica. La palabra es clara. O sea, muchas veces nosotros nos confundimos, muchas veces nosotros damos muchas vueltas al asunto y
y la palabra es tan clara, como digo, está ahí simple, sencillamente tenemos que hacer lo que la palabra dice. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tenemos que reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Y una de las formas que vamos a reflejar es siendo misericordiosos y practicando el perdón. Si Dios te ha perdonado todos tus pecados, ¿cuántos pecados debemos de perdonarles a los otros? O sea, siempre continuamos con la misma pregunta retórica. Si Dios me ha perdonado a mí tantos pecados, ¿qué pecados tengo? ¿Cuántos pecados yo tendría que perdonar a aquellos que me ofenden o a los otros? Pues saca la cuenta cuánto Dios te ha perdonado. Y no caigamos en el error de la porción que recién leímos, en donde que el rey le perdona la gran deuda y luego él va y encuentra un consiervo que le debía una miseria. Vamos a leer la porción bíblica nuevamente. Vamos a leer la porción bíblica nuevamente, por favor. Mateo capítulo 18. Vamos de regreso. Mateo capítulo 18. Del 21 al 28. Comienza el versículo 21 con la pregunta que le hace Pedro. El 22 tenemos la respuesta de Jesús. Y luego del 23 al 28 es la narrativa que de Jesucristo les presenta. Dice, por lo cual el rey de los cielos dice semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Y luego, saliendo aquel, le dijo uno de los siervos que le debía 100 denarios. La diferencia era abismal. El rey le perdona la deuda a este, y él sale y encuentra a uno de los consiervos que le debe una miseria, y dice que lo ahogaba, y le dijo, tienes que pagarme. Él pidió misericordia, se postró, pidió misericordia, y dijo, no te perdono. ¿Qué pasó? Se le había olvidado qué tanto su amo le había perdonado, y él no fue capaz de perdonar lo poquito que su consiervo le debía. Pero la historia no termina allí. La historia tiene una gran enseñanza. Los otros consiervos vieron lo que pasó, y dice la palabra, se entristecieron. Y vinieron y le hicieron saber todo lo que había acontecido al rey, al amo. El amo, indignado, viene y lo llama. Le siervo malvado. Imagínate, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda la deuda que tú me tenías. Toda la deuda que tú tenías conmigo, yo te la perdoné porque te postraste, me pediste misericordia y yo fui movido a misericordia y te perdoné. ¿Acaso no tendrías tú que haber hecho lo mismo con tu consiervo que te debía y te pidió misericordia? Y tú no quisiste perdonarle. Entonces, ahora viene la consecuencia. Dice que lo entregó a los verdugos. Según los expertos, dice tiene que ver con la justicia. Lo entregó a la justicia, digamos, hasta que pagara todo lo que le debía. Creo que fueron varios años lo que pasó detenido o en la cárcel o qué sé yo, para poder pagar toda la deuda que le debía al rey, a su amo. O sea, la enseñanza ahí es clara. Otra vez, a este siervo se le olvidó todo lo que recién su amo le había perdonado. Y no fue capaz de perdonar lo poco que este otro le debía a él. Muchas veces, mis hermanos, nos pasa así a nosotros. Nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha perdonado y no somos capaces de perdonar aquellas pequeñas ofensas que nos hacen nuestros hermanos o amigos o personas, nuestro prójimo. Como decía al inicio, y muchas veces no es tanto por la ofensa, sino porque mi ego lo tengo tan grande, nuestro ego lo tenemos tan grande, que somos incapaces de aceptar de que alguien nos haga una afrenta o una ofensa. Y nos dolemos tanto y decimos, no, esta no se la paso ni se la perdono, para que vea quién soy yo. No se trata de eso. No se trata de que vea quién soy yo, se trata de reflejar quién es aquel que me perdonó. ¿Me entiende el punto? No se trata de reflejar que sepa quién soy yo. No, que conmigo nadie juega. No se trata de eso. Se trata de estar conscientes
y siempre recordar qué tanto Dios me ha perdonado a mí. ¿Quién era yo? ¿Qué tanto Dios me perdonó a mí? Y entonces yo voy a poder entonces perdonar a aquellos que me ofenden. La palabra es clara. Somos nosotros que nos complicamos muchas veces. Somos nosotros los que nos complicamos muchas veces. El perdón cristiano es una doctrina preciosa. No es un simple moralismo. Tiene una base muy fuerte en el carácter y el ejemplo de nuestro Dios. Cuando perdonamos, reflejamos a Jesucristo en nuestra vida. Es por eso que perdonar es una de las mejores maneras de mostrar un corazón transformado por Jesús. Es así de simple. El perdón no es un mero moralismo. Tiene base en el ejemplo de Dios mismo. Otra vez, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la forma más preciosa, la forma más clara y visible que el cristiano puede demostrar una vida transformada es perdonando. No es cantando bonito, no es que predica bonito, no, es reflejando el carácter de Cristo en nuestra vida a través del perdón. Siempre teniendo en mente, siempre sabiendo y estando consciente de qué tanto Dios me perdonó. Eso me va a dar a mí la fuerza, la disponibilidad para yo también poder perdonar a otros. Para ir terminando, cuando Dios nos pide hacer algo, no solamente nos da el ejemplo, sino que además nos capacita para hacerlo. En el caso del perdón, Dios nos ha dado un nuevo corazón y nos ha dado el Espíritu. O sea, cuando Dios nos manda a hacer algo, no solamente dice, hazlo, nos da un ejemplo, pero también nos da las herramientas para que podamos hacerlo. Les voy a pedir que vayan al libro de Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 36, 26. El libro de Ezequiel. Ezequiel 36, 26 dice así. Dice así: Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Está hablando de un corazón sensible, un nuevo corazón, un corazón no cauterizado por el pecado, ni por el remordimiento, ni nada de eso, sino de un corazón sensible. Cuando habla de un corazón de piedra, pues se refiere a un corazón insensible, un corazón duro, y os dará un corazón de carne, quiere decir un corazón sensible, un corazón transformado, un corazón que ahora siente. De eso se trata. Dios nos ha dado un corazón nuevo, Dios nos ha transformado, somos nuevas criaturas, dice la palabra. Entonces, con ese corazón nuevo que tenemos, nosotros podemos entonces perdonar a los que nos ofenden. También vamos a ir a 2 de Timoteo 1:14. 2 de Timoteo 1:14. Segunda de Timoteo 1:14, por favor. Segunda de Timoteo 1:14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. O sea, el Espíritu Santo mora en nosotros. Esa es la garantía de que somos hijos de Dios. Dios puso en nosotros su Espíritu. El Espíritu Santo muere en nosotros como muestra de que somos hijos de Dios. Entonces, tenemos un corazón nuevo,
un corazón de carne, un corazón sensible, pero también tenemos el Espíritu de Dios que nos va a capacitar a hacer aquellas cosas que humanamente posiblemente no las pudiéramos hacer, pero con el poder del Espíritu de Dios nosotros somos capaces de hacerlo. Como cristianos, nuestra vida como cristianos la llevamos a cabo y la desarrollamos, la vivimos por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque dice Pablo de que nuestro ser es todo el tiempo inclinado a hacer el mal, a hacer el pecado, a desobedecer a Dios, a hacer todo aquello que no agrada a Dios. Y cuando se trata de perdón, la carne siempre nos va a impulsar a odiar mucho y nunca nos va a impulsar a perdonar. Pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros todo el tiempo nos va a impulsar a hacer aquello que agrada a Dios. Y lo que agrada a Dios es de que estemos en buena relación con los demás, que seamos misericordiosos y que perdonemos a aquellos que nos ofenden. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, mi hermano, para concluir, Dios nos ha dado ejemplo. Cristo nos dio ejemplo, pero también nos ha dado las herramientas. Nos ha dado herramientas, un corazón sensible que va a poder amar, que va a poder perdonar, y el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos va a dar la capacidad, las fuerzas para poder hacer aquello que realmente agrada a Dios, y aquello obviamente que humanamente hablando no se puede hacer, con la ayuda del Espíritu Santo sí lo vamos a poder hacer. Entonces, mi hermano, el perdonar es esencial en la vida del cristiano. Si tú no tienes la capacidad de perdonar, busca a Dios en oración, ve de rodillas, pídele perdón a Dios y dile: Señor, yo no he estado reflejando tu amor ni tu misericordia. Ayúdame a poder reflejar a través del perdón de que tú realmente vives en mí, de que mi vida ha sido transformada por tu poder. Y eso va a ser para honra y gloria de Dios. Así de que, mis hermanos, el perdonar nos va a ayudar a fortalecer y a restaurar las relaciones difíciles. El perdón es esencial en la vida del cristiano. La misericordia es esencial. Y así Dios nos va a llevar de triunfo en triunfo, creciendo en su obra, perdonando, sirviendo, mostrando misericordia. Y Dios nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque Él ya nos perdona a nosotros. Siempre tengamos en mente todo lo que Dios nos ha perdonado, y eso nos va a dar la pauta para también nosotros poder perdonar a aquellos que nos ofenden. Oremos. Padre bendito, te alabo y te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has hablado este día de la importancia del perdón. Gracias, Padre bendito, porque tú moras en nosotros, tu Espíritu mora en nosotros y nos da la capacidad para poder perdonar. Padre amado, ayúdanos a reflejar tu amor a través del perdón. Ayúdanos a realmente demostrar de que tú has cambiado nuestras vidas, que somos nuevas criaturas, porque perdonamos. Ayúdanos a tener siempre, Señor, en mente el hecho de que tú nos has perdonado muchísimo a nosotros, y que eso nos dé la pauta a poder perdonar a aquellos que nos ofenden, Padre bendito. Gracias, Padre, por tu ejemplo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, que es la base del perdón. Te alabamos y te bendecimos. Bendice a cada uno de mis hermanos, guárdales, bendíceles, ayúdales, y te ruego de que esta palabra pueda llegar al corazón y a la mente de cada uno de ellos, y que haga el trabajo para el cual tú le envías. Gracias por todos mis hermanos, te ruego que los guardes y les prosperes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Un placer, como les digo nuevamente, de poder estar con ustedes compartiendo la palabra. Y mi deseo es de que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y hasta que el Señor, pues en su misericordia, permita que nos volvamos a ver físicamente. Mientras tanto, pues estaremos compartiendo la palabra así a través de estos medios, pero sabemos de que la palabra es poderosa y que la palabra llega a donde Dios quiere que llegue. Así de que, hermano, una linda semana, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hasta luego. Bendiciones.